porque quizá no estaban conectados con el Creador, quizá algunos ya conocían la palabra, quizá algunos tienen el temor de Dios, pero no se estaban alimentando adecuadamente, hermano. Eso es como nosotros, hermano, el comer. Uno puede usar el término que uno se llena o un término coloquial se da unas alturas, pero cuando usted se sabe alimentar, hermano, cuando usted sabe qué es lo que necesita su cuerpo, la proteína, los carbohidratos, usted se sabe alimentar bien, hermano. Usted no le sale pinilla en la cara, hermano, usted no empieza a salir esa grasa y usted también se siente fortalecido y no tiene que comerse ese plato que quizá lo que hace es que le puede dar una mala digestión, hermano, pero si usted sabe comer, si usted sabe en cada hora, usted sabe qué es necesario, cuándo come vegetales, cuándo come fruta, cuándo come carbohidratos, y usted tiene un balance de todo, hermano. Usted va a tener una mejor alimentación, pero su vida va a cambiar de una forma sobrenatural. Bueno, hermano, así hacemos cuando usted le está dedicando a fortalecer su espíritu, hermano, para que usted tenga esa conexión con el Señor y así en la circunstancia que la vida trae, usted sabe cómo enfrentarla. Y hoy voy a hablar de algo, hermano, de lo que es, cómo nació, cómo el Señor empezó a revelarse al hombre. Sabemos que desde siempre el Señor creó todo. Y dice la palabra que todo el universo, todo lo creado, hablan de la grandeza de nuestro Dios. Pero había una deuda que pagar, hermano. Había una deuda. El Señor le dio todo al hombre, el Edén, dice que un paraíso. Y solamente Dios le dijo a Adán y a Eva que todo ellos podían señorear y usar todo lo que estaba a disposición para comer. Pero había un árbol que ellos no podían tocar. Había un árbol que el Señor le había dado ese mandato, que ese árbol ellos no podían tocarlo, no podían comer de ese árbol. Y pasó que el hombre fue desobediente, comió, hizo lo que el Señor dijo que no hiciera, de una forma más clara. Dice: bendiciones, mi amado, ¿cómo está María Amparo? Dios le bendiga, hermana amada y querida, su hermano. Amores, dice mis tres amores, Dios le bendiga. Mi hermano Azari, Dios le bendiga, bendiciones, que esos hermanos se están conectando toda la noche. Dori, Dios le bendiga, bendiciones, hermano amado. Dios le bendiga, Kyle y Abel, Dios le bendiga a los hermanos que se siguen conectando, hermano. Y había una deuda que pagar, porque ya veníamos de esa naturaleza. Vemos ese primer pecado de muerte, cuando Caín mata a Abel, un hermano mata a su propio hermano. Y vemos cómo el Señor de ahí en adelante empieza a trabajar con la humanidad para que ellos se vuelvan a Dios y se arrepientan. Y vemos cómo el ser humano empieza cada día más a desobedecer a Dios, hermano, por humillarse delante de Dios. Empezó el ser humano mejor a querer imitar a Dios, querer ser Dios. Vemos cómo empieza la torre de Babel a construir. El Señor tuvo que cambiarle las lenguas. Vemos que todo eso empieza, el Señor tuvo que mandar el diluvio en los tiempos de Noé, porque dice la palabra que el corazón del hombre iba de continuamente al mal. Bueno, el Señor hace un plan, un diseño que iba a producir lo que era esa reconciliación que había, que ya el Señor se había separado del Creador y la creación, hermano. Ya había esa separación. El hombre ya iba con un instinto que ya era, se puede decir que ya llegaba un instinto casi, podemos decir como los animales. Ya las personas estaban haciendo en los tiempos de Sodoma. Leemos en el tiempo de Sodoma, como cuando dice la Biblia que los ángeles llegan a Sodoma, dice que de los niños hasta los más viejos querían violar a los ángeles, hermano. Ya estaban pervertidos ahí. Vemos como cuando Sodoma fue destruida, vemos como una de las hijas de Lot o las hijas de Lot viven con sus padres, hermano. Hay un insecto, viene ahí. Vemos ya como ya el sodomismo ya había entrado al mundo, hermano. Una aberración sexual. Y eso lo seguimos viendo en el tiempo de hoy, hermano. Eso seguimos viendo cómo el ser humano ahora mismo, una persona dice que ahora mismo ya dice que no es humano, que ahora quiere ser una vaca, un perro, un chivo, y se hace un traje, hermano, que quiere ser un perro, y hay que ponerle un lazo, hay que darle comida de animales, y hay que tratarlo como animal, porque eso él dice que él se siente así.
Y vemos que son personas que necesitan ayuda y cómo la humanidad va aceptando todo eso y lo va viendo hasta normal, lo va normalizando. Y vemos toda esa conducta, cómo personas se quieren casar. Hermano, hay gente que se quieren casar con un retrato, con un cuadro de un difunto. Hay gente que se quieren casar con un objeto, hasta con mata, con flores, hermano. Hay gente que quieren casarse quieren que le aprueben que se puedan casar con niños, con gente mayores que quieren que sea legal el casarse con niños, con niñas de 12, 11 años, personas ya de 40, 60 años. Y vemos como la humanidad cada día más, sabiendo que necesitan ayuda, mejor se alejan más de Dios, no quieren oír nada, no quieren darse cuenta que todo eso, ya eso, el Señor trató en la antigüedad con el ser humano, y el ser humano siguió cada día más rebelándose contra Dios. Bueno, aquí vemos cómo el Señor traza un plan, vamos a ponerlo así, en Génesis, y es que el Señor elige dice la persona que ve a un hombre con fe, a un hombre justo, en el medio de donde había mucha idolatría, y ese es Abraham. Y el Señor elige ese hombre a donde estaba dentro, donde había mucha idolatría, donde adoraban muchos dioses, y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahí vemos cómo empieza todo, hermano, cómo empieza ese diseño que el Señor tenía y la Biblia lo llama todo un misterio en el Nuevo Testamento, que hablando era de la redención del ser humano a través de Jesús. Pero Jesús, siendo Dios, tenía que venir de una descendencia, o tenía que venir de lo que era un parto normal, como lo conocemos, donde una mujer sale embarazada y ahí nace un bebé. ¿Por qué? Porque si Dios había trazado un plan de venir con alguien que viniera del cielo, podríamos decir, hermano, que era un extraterrestre que vino aquí, anduvo entre nosotros y se hizo pasar como una divinidad, un Dios, y quiso decir que era un Dios, pero en verdad lo que era un marciano o algo así. Bueno, el Señor tenía que enseñarle a la humanidad que ese mismo Dios todopoderoso, como había una deuda, él tenía que venir aquí a nacer, pues iba a nacer normal como todos nosotros, y era la forma de él poder pagar esa deuda de que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, y él en esa misma naturaleza, como humano igual que nosotros, él tenía que venir sin ver pecado, pero sobre todo en él se cargaron todos los pecados de cada uno de nosotros. Bueno, había que diseñar, había que hacer un diseño para eso, lo que era la redención de todos nosotros, por lo que ya nosotros, dice que la paga del pecado es muerte, hermano. Eso quiere decir que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y había que pagar esa deuda para poder estar en la eternidad con nuestro Creador, porque había una separación entre Dios y el hombre. Bueno, empieza todo desde Abraham. Empieza que se le da una promesa a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahí vemos cómo hay una promesa terrenal. Pero ahora, después que Jesús vino, ahora conocemos lo que es una promesa celestial, una promesa de eternidad. ¿Por qué? Porque a Israel se le dio una promesa que de la descendencia de David, de la descendencia de Judá, iba a venir un Mesías. Pero ellos estaban esperando un Mesías terrenal. Pero el Señor, siendo Dios del cielo, vino lo que fue a pagar esa deuda en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y había que nosotros ser cambiado internamente en nuestro corazón, hermano. ¿Por qué? Porque en nuestra alma es que se alojan nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras emociones, hermano. Porque la carne es lo que no, ese es como el medio para que entre en nosotros toda esa maldad. La carne es ese instrumento que utiliza, que ya viene ya de naturaleza con esos deseos pecaminosos, y es la que ejecuta esa acción que a veces nosotros no podemos dominar. Cuando estamos puede decir que no hemos sido cambiados y regenerados, y la carne es la que gobierna nuestra vida. Por eso hay personas
cuando no tienen el cambio, no creen en el matrimonio, no creen en la familia, no pueden dejar los vicios, las drogas. Bueno, tienen que ser cambiados, el Señor tiene que trabajar con cada una de nuestras actitudes y de nuestra forma de pensar, que solamente a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, podemos ir cambiando toda esa forma. Bueno, el Señor diseña todo, y de ahí sale una promesa a través de Abraham que se le da a Israel. Bueno, salen los patriarcas, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, y después de ahí sale lo que es las 12 tribus de Israel en los tiempos de los patriarcas. Pero yo quiero ver cómo el Señor ya, cuando los patriarcas, los 12 hijos de Jacob, cómo empieza Dios ya a hablar de la promesa que él tenía, ya en cuanto a lo que ya había un diseño, que de ahí va a salir un descendiente que iba a venir y iba a pagar toda esa deuda que había entre el hombre y Dios. Y vamos a entender por qué Jesús tenía que venir aquí, y cómo se da todo eso, solamente para que podamos tener una idea de lo que es la redención a través de Jesús en la vida del hombre. Y vamos a irnos a Génesis, y después vamos a leer el Nuevo Testamento para entender cuál es la promesa de eternidad a través del descendiente de David, hablando de Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a leer solamente Génesis 35, Génesis capítulo 35, y solamente vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Génesis 35, y vamos a leer del versículo del 1 al 5. Y por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo quiero hacerle entender? Que a veces algunas personas que seguro aquí han cogido doctrina, se enseña que la iglesia suplantó a Israel en cuanto a que ya nosotros somos, a través de Jesús, nosotros somos ya el Israel. No, hermano, el Israel terrenal que la Biblia nos enseña no tiene que ver, hermano, porque nosotros suplantamos ahora a Israel como el pueblo escogido de Dios. No tiene que ver con eso, sino es que de Israel iba a venir el Salvador. Desde ahí iba a venir. Cuando yo lo leo en Romano, ahí lo dice que iba a venir el Salvador. La iglesia no ha suplantado al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una promesa terrenal que se van a cumplir, una promesa que se está cumpliendo, una profecía, así como ellos vinieron en 1948, que la nación volvió después de 2000 años, ellos en exilio. Bueno, hay una promesa para ellos, igual que ahora, a través de esa promesa que ellos tienen de una redención, también nosotros hemos sido injertados a esa misma promesa, a través de la promesa que se le dio a Abraham. Y vamos a leer cómo empieza todo aquí en Génesis 35, ya cuando la tribu de los 12 hijos de Jacob se forma, incluyendo que ahí en una de ellas, que es lo importante, está la tribu de Judá. ¿Por qué de esas 12 tribus la de Judá es importante? Porque de ahí fue que vino el Mesías, de la tribu de Judá. Eso quiere decir que en una de las 12 tribus de Jacob. Y vamos a leer el capítulo 35 de Génesis. Dice: y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Beer. Beer, el significado de Beer es casa de Dios. Gloria a Dios. Betel también se puede decir Beer, Betel. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Y entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiad y mudad vuestro vestido. Alabado sea el Señor. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos
que habían en poder de ellos, y los alcillos, eso quiere decir los aretes, las mujeres, que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no permitieron a los hijos de Jacob. Dice, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Alabado sea el Señor lo guardó, quiere dejar dicho. Ahí vemos cómo empieza todo. Dios le bendiga a los hermanos que se sigan conectando. Como esa es la iglesia Betel, sí, casa de Dios, el significado, Toña. Hay un concilio de los Betel, una iglesia cristiana evangélica, que hay muchas iglesias casi en todos los países. Sí, ese nombre lo sacan del Antiguo Testamento, mi hermano Toña, mi hermana Toña, sí, Betel, casa de Dios, el significado de ese nombre. Bueno, ahí vemos cómo el Señor empieza a trabajar con Jacob, y cómo Jacob lo primero que hace es que saca todos los dioses ajenos, que purifica su casa, y ahí empieza lo que es esa promesa de donde de donde salen las 12 tribus de Israel, incluyendo que una de ellas es la de Judá. Y vamos a leer ya el capítulo del 10 al 15 para que tengamos una idea más antes de ir a Romanos, para yo darle una pequeña explicación. Alabado sea el Señor. Seguimos ahora en el versículo. Vamos a leer del 10 al 15. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, crece y multiplícate. Una nación y conjunta de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, y daré la tierra. Y se fue de él Dios, y del lugar en donde había hablado con él. Aleluya. ¿Por qué nosotros tenemos que entender esta promesa terrenal que Dios le da a Jacob? Que la tierra de Israel Dios se le entregó a Jacob, a la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hermano, si eso no se había cumplido, si Israel no había vuelto en el 1948, miren, el que quiera leer la historia, nada más tiene que ver cómo Israel se hizo nación en un solo día. Pueden buscar en internet cómo Israel se hizo nación en el 1948 de una forma sobrenatural. Israel hace 2500 años se fue por el exilio, donde el profeta Jeremías profetizó el exilio de Israel en el tiempo de Babilonia, y cómo Israel desde Nabucodonosor, desde Babilonia, todo el tiempo estuvo en el exilio. Todo el tiempo estuvo vagando en diferentes remanentes en diferentes pueblos, porque fue perseguido, porque había una promesa de eternidad ahí. Y si el enemigo había logrado que la Israel terrenal no estuviera, había hecho a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica no se iban a poder cumplir. No iba a haber forma de cómo nosotros, los que estamos esperando la segunda venida de Cristo, sabiendo que ya Cristo vino la primera vez y fue el que murió por todos nosotros, si el Israel terrenal no había vuelto en el 1948, la profecía bíblica no tuviera cumplimiento. Y lo que un cristiano que tenga conocimiento bíblico, tenga fe en la promesa del Señor, la evidencia de que hay un Dios que todo lo que dice lo cumple, es el nacimiento de Israel en el 1948. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Israel activa lo que es el reloj profético de Dios en los últimos tiempos.
¿Cuándo? Para que se cumplan Mateo 24, Lucas 21 y el Apocalipsis. Muchas personas le tienen miedo a ese libro, y ese libro es algo muy importante para todo el creyente. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo y cómo nosotros nos acercamos ya a los finales de los tiempos y de los siglos. Ya el mundo irá de mal en peor, y ya eso que ustedes ven, mucha peste, mucha enfermedades, mucha guerra, todo eso se llama principio de dolores, para que se cumpla la profecía y entre el tiempo de la gran tribulación y venga en la segunda venida de Cristo, que es la que estamos esperando todo, para estar con nuestro Rey por la eternidad. Pero hablando del Israel terrenal, que es donde yo estoy hoy basando el estudio, vamos a ponerlo así, o el mensaje que estoy dando hoy. Aquellas personas que les gustan la historia, que ven mucha historia, quizá que no tengan relación con la Biblia, y quizá se puede decir que no es que no tengan ninguna importancia, pero sí una importancia a una persona que sea creyente de Dios y sea y conozca o se le predique lo que es la promesa de Dios. Deben de ir, hermano, y alimentarse un poco de cómo cómo resurgió el pueblo de Israel en 1948. Cuando yo vine al Evangelio, hermano, a mí se me enseñó que nosotros éramos el pueblo escogido de Dios, la iglesia, y que ya Dios había tratado con Israel. Ellos desechan al Mesías, ellos desechan a Jesús, y ya Dios lo desechó a ellos, y ya Israel no tenía no tenía que ver nada con la profecía. Ya todo lo que tenía que ver con Israel proféticamente se había cumplido. Vino Jesús, ellos lo desechan, fue crucificado, y ya Israel no tenía en el panorama profético, ya Israel no tenía ninguna representación. No, hermano, el enemigo siempre ha buscado la destrucción de Israel, porque si el enemigo había logrado que Israel como pueblo desapareciera, donde el Señor escogió a Abraham y de ahí nacieron 12 tribus, la profecía bíblica no se estuvieran cumpliendo, pero sobre todo el enemigo había hecho a Dios, lo había hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no se habían podido cumplir la profecía bíblica. Y eso que nosotros vemos del nacimiento de Israel en 1948, un milagro, aquellos grandes estudiadores de lo que tienen que ver con guerra, esos grandes estratégicas de guerra, dicen que la forma de cómo Israel se hizo nación en un solo día es algo que no se puede explicar, ni siquiera eso grandes estrategias que conocen cómo vencer al enemigo en la batalla, no pudieran tener el conocimiento cómo ellos pudieron vencer a tantas naciones en el mismo día que ellos hicieron nación, en el mismo tiempo. Todas las naciones que estaban alrededor de ellos, de los árabes, le hicieron la guerra el mismo día. Aproximadamente más de 5 o 7 naciones árabes, estamos hablando, que fueron contra Israel. ¿Para qué? Para destruir ese pueblo el mismo día que ellos hicieron nación, en el 1948. Bueno, hermano, en el 1948, ellos primero habían pasado por lo que es el Éxodo, que en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató casi 7 millones de judíos, mató Hitler. Un hombre endemoniado que el enemigo lo usó para destruir un pueblo, una nación, porque mientras el enemigo pudiera impedir que Israel volviera a ser nación, iba a ser a Dios mentiroso, porque primero la profecía bíblica no iban a tener cumplimiento. No iban a tener cumplimiento en los últimos tiempos. Bueno, si ustedes, aquellos que quieran ver, nada más tienen que buscar en internet y busquen cómo Israel se hizo nación en un solo día, en 1948. Pero algo que a mí me llamó la atención es que en mi conocimiento que yo tenía, que no lo veía por la palabra, sino era porque no investigaba bien, yo hacía que Israel era una nación que tenía aproximadamente por lo menos 50 millones de habitantes o 70 millones de habitantes. Bueno, Israel, para los que no lo saben, el pueblo de Israel son menos que República Dominicana.
en población ellos son como 9 millones de habitantes o 10. En República Dominicana son como 11. República Dominicana, que es una isla, es más pequeña en habitantes que Israel, más grande en habitantes que Israel, pero también en tierra también es más grande, hermano. ¿Ustedes lo sabían? Que Israel es una nación chiquititica. Y el Señor dice, cuando ustedes leen, cuando Él escogió a Abraham, le dice que Él sale a su tierra y su parentela, y dijo, y bendeciré toda la nación, y todas las naciones serán benditas en ti. Y él dice, a lo que te bendiga lo bendeciré, y a lo que te maldiga lo maldeciré. Dice cuando uno lee a Génesis, en el capítulo, exactamente, Génesis, alabado sea el Señor, lo voy a buscar porque no lo tenía aquí, Génesis 12, del 2 al 3 lo dice, Génesis 12, ahí está cuando el Señor le dice eso a Abraham. Bueno, ese Israel terrenal, que a veces la iglesia, a veces quizá enseñamos mal, decimos que ya Dios ya terminó con Israel, Israel desechó a Jesús. Bueno, lo que pasa es que el Israel terrenal, de ahí era que iba a venir el Salvador, al que nosotros sabemos que es el Rey de Reyes, nuestro Rey, Señor y Salvador Jesús, del linaje de Judá. De ahí van a ser el libertador para todas las naciones, que es nuestro Redentor. Bueno, desde ahí en adelante, el enemigo, desde el nacimiento de Jesús, desde ese mismo día, Herodes quiso matar a todos los niños que nacieran para impedir que ese rey naciera. Siempre el enemigo ha tratado de impedir que lo que ya Dios había escrito, que las profecías que estaban en la palabra no tengan cumplimiento. ¿Por qué? Porque él sabía que a través de ese cumplimiento él iba a ser derrotado. A través de ese cumplimiento, el reino de la tiniebla, el reino de la muerte iba a ser derrotado. ¿Por qué? Porque Jesús fue crucificado, por el Jesús que nosotros le servimos, resucitó y su tumba está vacía. Y al resucitado, él venció la muerte. Él venció al quien tenía el reino de la muerte, que era Satanás, y fue vencido en la cruz. Y ahí se cumplió lo que fue esa promesa que Dios le dio terrenal, y de ahí vino el Mesías, quien derrotó también espiritualmente al enemigo, a la tiniebla, que fue Jesús también. ¿Por qué? Porque se le dio toda autoridad a Jesús en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús todas las rodillas se doblen. Bueno, Israel llega en 1948, nace la iglesia hace 2000 años en Pentecostés, cuando el Señor coge los 12 apóstoles, empieza a predicarse el evangelio, y la iglesia, o nosotros los evangélicos, una parte de los evangélicos siempre ha dicho o ha enseñado que Dios quien sustituyó al pueblo de Dios fue la iglesia, y que ya Israel no tiene ninguna importancia en los últimos tiempos ni en la profecía bíblica. Bueno, hermano, eso es una mala interpretación, porque no es así. Así mismo como Israel vino en el 1948, así mismo como la profecía, todo en el Medio Oriente, todo a los últimos tiempos, todas las profecías se van a dar allá, son parte de la profecía. Así también el Nuevo Testamento habla por qué el Israel terrenal tenía que volver de nuevo y volverse a ser nación en el 1948. Y para eso vamos a ir a Romanos 11, para que veamos que primero que Dios no ha desechado a Israel, no ha desechado a su pueblo, y ahora todos somos bendecidos porque Dios, Jesús vino y nació justamente, vino del linaje de Judá, justamente de Judá, de la tribu de Judá. Y vamos a buscar Romanos 25 y vamos a leer Romanos 11 y vamos a leer desde el 25 al 28, para que ustedes vean qué dice la palabra sobre el pueblo de Israel. El encabezado de Romanos 11, pues en el versículo, en mi Reina Valera 1960, en el versículo 11, dice la salvación de los gentiles. Quiero que ustedes también, aunque yo no voy a leer esos versículos anteriores, quiero que ustedes sepan ese encabezado. ¿Por qué? Porque a Israel en la Biblia no se le llama gentiles.
Gentiles somos nosotros, todos los que no venimos de la descendencia de Israel, que no somos judíos, vamos a ponerlo así, no somos gentiles. Todo el que no es judío es gentil. Eso quiere decir que nosotros somos gentiles. Y Romanos 11 dice la salvación de los gentiles. Pero yo no lo voy a leer al principio, solamente voy a leer del versículo 25. Por ser palabra del Señor, se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Aquí, Romanos 11, que el que lo puede leer entero, le da una claridad de cómo Dios unió los dos pueblos, tanto judíos como los gentiles, porque tenía que hacerlo de esa forma, porque así como gentiles, así nosotros como gentiles, así ellos como judíos, teníamos que ser transformados de una forma espiritual, aunque la promesa terrenal se le dio a Abraham. Pero nosotros, hermanos, así como los judíos, así como los gentiles, todos deben de confesar a Cristo. ¿Por qué todos deben de confesar a Cristo? Y el Señor lo enseña aquí cuando dice que no ha desechado a su pueblo. Porque ni los gentiles ni los judíos, nadie obtiene la salvación a menos que sea por vía de Jesús. ¿Para qué? Como los judíos tienen la ley, la Torá, y algunos de ellos quizá porque no aceptan a Jesús, así es, porque no aceptan a Jesús, ellos sienten que el que no se hace judío, el que no se vuelve un rabino, el que no se pone un kipá, el que no se aprende la Torá, el que no guarda el Shabbat, el que no vive, el que no se circuncida y vive todos los preceptos y mandamientos judíos, no obtiene la salvación, o en este caso no es hijo de Dios. Bueno, hermano, eso es porque ellos desecharon al Mesías prometido, y ahora nosotros, a través de ese diseño divino que el Señor hizo, gracias a Dios que nosotros los gentiles también ahora podemos tener la salvación a través de ese mismo judío que vino hace 2000 años, que nació hace 2000 años, y él pagó el precio por los gentiles y lo pagó también por los judíos. Eso quiere decir que como ahora se unieron los dos pueblos espiritualmente, siendo gentiles, siendo judíos, siendo griegos, todo el que no acepta a Cristo no tiene salvación, no tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque así el Señor nos demuestra a través de su palabra que ni Mahoma, ni Buda, ni el Papa, ni María, cada quien tiene su mérito, como cualquier persona de ustedes que pueden ser un bien a cualquiera, o hacen la obra o predican, también pueden tener su mérito. Pero en cuanto a obtener la salvación, cuanto a vivir la eternidad solamente a través de Jesús, siendo judíos o siendo gentiles, si no es a través de Jesús, si no es a través de reconocer el sacrificio hecho en Jesús en la cruz, no hay eternidad y no hay vida eterna. Y solamente a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz, es que podemos venir hacia el Padre. Sobre todo también viene esa reconciliación entre Dios, entre los hombres y Dios. Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios. Eso quiere decir que todo. No importa sea yo que me pare, hermano, no importa que se pare una gente con un kipá en la cabeza y se sepa toda la ley y venga hablándole en hebreo y venga hablando de Sukkot y venga hablando de Shalvá, con todos los preceptos que usan los rabinos para hacerle ver que ellos
que por vía de la Torá es que la persona obtiene la salvación, hermano. Así mismo también, porque así mismo como yo digo por vía de la Torá, pero también hay muchas sectas que se han creado, evangélica, católica, que también enseña que hay más vía de llegar a la salvación que no sea Jesús. Y no importa quién se pare aquí, quien le predica a ustedes, si el que no le predica a Cristo y no lleva a que ustedes miren a Cristo Jesús para que ustedes tengan un encuentro con Cristo por vía de uno, o sea, uno mismo no tiene el poder, ni siquiera yo morir por ninguno de ustedes. Eso es decir, mejor como mismo ustedes, así soy yo tengo que arrepentirme todos los días. Y yo mismo tuve que aceptar a Cristo y aceptado todos los días más para que sea Cristo que muere en mi vida y su Espíritu Santo sea quien me guíe. Así que todo lo que tiene que predicar cualquier persona que hable de la palabra de Dios, todo tiene que ser base a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la salvación, con la eternidad, todo tiene que ver con Cristo Jesús, por fe en creer en Cristo Jesús. Por eso es que cuando yo le digo hermano, y yo sé que el enemigo siempre va a querer confundir a la persona, hermano, si hay doctrina y hay igual que los judíos, pero también como los gentiles, que le ponen mucha carga a la persona para que ellos conozcan cómo es el camino de venir a la salvación, que hay que hacer esto, que hay que 20,000 domas, vamos a ponerlo, muchísimos domas en toda la congregación. No le voy a hablar de ninguna nominación específica, en todas hay diferentes aspectos doctrinal, conceptos, doma, que hace que el nuevo creyente o el que no conoce a Cristo se le haga un chin difícil venir a Jesús. ¿Por qué? Porque ponen impedimento, cosas que el hombre ha inventado, y las personas se sienten como que, para yo confesar a Cristo, yo tengo que cambiar mi vida en un solo día, o tengo que ir a la iglesia tantas veces a la semana, o tengo que guardar el sábado, o tengo que ponerme un kipá, o tengo que hacer tanta fiesta, muchísimos dogmas que se ponen, que la persona se le hace difícil o creen que por eso ellos no están preparados para aceptar a Cristo, hermano. Si algo que el Señor me administró cuando yo empecé lo que era el evangelismo y el Espíritu Santo fue administrando, es que mi único encomienda es presentarle a Jesús a la persona, para que sean ustedes mismos quien a través de la palabra del Señor ustedes empiecen a tener esa relación con Dios. Como presentando lo que es primero es lo que se presenta el cambio que el Señor hace en nuestra vida. El Señor cambia, transforma, libera, hace muchas cosas maravillosas, pero sobre todo que la única forma de una persona vivir la eternidad y estar preparado por el día que falle, parta de aquí, que algún día todos vamos a partir de aquí, es que usted confesar a Cristo. Y hermano, nosotros estamos en la gracia. Cuando yo le digo que yo finalizo esta transmisión, digo a aquellos hermanos que quieran entregar su vida a Cristo, hermano, el Señor no le está cobrando nada, ni yo le estoy diciendo, miren, cuando usted haga la oración, tienen que ir al banco y depositar $1,000,000. O cuando yo haga la oración, ustedes tienen que ir y andar de rodillas 2 kilómetros de rodillas o 5 kilómetros de calzo. O tienen que ir no sé, si ustedes hacen deporte o hacen cualquier vida normal, cotidiana, dejen de irlo a hacer. No, hermano. Si usted quiere aceptar su salvación, si usted no quiere irse para un sitio de tormento, solamente usted lo que hace es solamente aceptar a Cristo, es abrirle el corazón al Señor para que entre en usted. Y yo le digo una cosa, todo el que conocemos el amor de Dios en la vida, el Señor lo que hace es que cambia en nuestra vida. Ahora, si usted vive en fornicación, que usted le está haciendo infiel a su esposa, y yo le digo, el Señor le va a transformar su vida, y usted no acepta al Señor porque usted no quiere que el Señor le diga, mira, usted tiene, como le dijo Juan a Herodes, que era ilícito que él tuviera la mujer de su hermano, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, decirle a la gente las cosas como son, y eso hizo que a Juan Bautista le mocharan la cabeza, por él decirle la verdad a Herodes. Bueno, eso es lo que dice la palabra del Señor. Le dice que usted no puede ser infiel a su esposa. Si usted no viene al evangelio
Porque esa palabra, la palabra de Dios dice que usted no puede ser infiel a Dios. El problema no es Dios, ni Dios le está dando la carga, es que usted no quiere dejar su vida pecaminosa. O sea, su problema no es que usted no quiera salvar su alma, su problema es que usted no quiere dejar su mala forma de vivir. Y eso es lo que impide que usted le entregue la vida a Dios. No porque usted tenga que ir a diezmar a una iglesia, porque por eso usted no se salva ni se condena. Si usted diezma o no diezma, tiene que salir del corazón. El Señor no necesita nada de nadie. Al revés, nosotros necesitamos de Dios. Usted diezma, usted ofrenda, eso es para que la obra de Dios siga expandiéndose. Por eso le sale a usted, eso no tiene que ver con la salvación. Si usted va o no le dedica tiempo a la oración, a la iglesia, bueno, el enemigo lo que hace es que le demanda dardo y por ahí anda mucho brujo, mucho satanita, y usted necesita estar cubierto, usted necesita estar orando por usted y su familia, porque usted necesita una cobertura. O sea, todo lo que usted hace en cuanto a congregarse, a leer la palabra, a orar, eso es para usted mismo y caminando en un mundo perverso y malo, donde hay mucha gente, muchos delincuentes. Usted tiene que orar para que el Señor lo guarde, para que el Señor, hay muchos accidentes en la calle, muchísimas cosas. O sea, que usted ora para que el Señor lo guarde y lo cubra, y usted ora para encomendar su vida al Señor. Ahora, usted obtiene la salvación, la vida eterna, solamente a través de Jesús, porque Jesús lo hizo todo, y Jesús ni le cobra ni le está pidiendo nada a nadie. Solamente que le abran la puerta a Jesús y que puedan entender que hay una salvación y tener fe que ese Jesús que vino, murió por nuestro pecado y resucitó. Dice la Biblia que la palabra del Señor es locura para los que se pierden. ¿Por qué locura para los que se pierden? Porque a un narcotraficante se le hiciera más fácil que Jesús cogiera soborno y la salvación tuviera soborno, y ellos dijeran, vamos a dar, como todo ese dinero que yo tengo ilícito, yo le voy a dar a la obra del Señor 20 millones de pesos para que pongan en iglesia, congregación, pero yo sigo matando personas, sigo vendiéndole droga a los niños, para que los niños vivan, su conciencia se vuelva loca, y yo compré mi salvación. No, Dios, la palabra de Dios no es así. Como la salvación no se puede comprar, porque fue por una gracia inmerecida, Dios lo que le dice al narcotraficante, yo te acepto, yo no cierro la puerta para que tú vengas aquí, pero tú tienes que dejar de vender droga, tú tienes que dejar de dañar mucha gente, tú tienes que dejar de estar matando gente para tú quedarte con punto de droga y haciendo toda esa delincuencia. Deja eso y no me tienes que dar ni un peso, y nada más venga hacia mí, y de aquí en adelante cambia tu vida y busca un trabajo y haz la cosa seria. Y el Señor perdona todo eso. ¿Por qué el narco quisiera mejor comprarla? Porque no quiere dejar su vida, su mala vida. O sea que ya el problema del ser humano no es que no quisiera la salvación, es que de la forma que Dios se la ha puesto, para el que quiere vivir su vida mal, en fornicación, en una persona, en bebida, en fiesta, en discoteca, en juca, en vicio, en jugadera de rifa, en ir a los casinos, es porque usted no quiere dejar eso. Como usted no quiere dejar esa forma de vivir, y Dios no le diga que no goce, que no vaya al cine, que no comparta con su familia, no, eso no es para que usted agarre y se ponga una bata y viva todo el tiempo diciendo aleluya, aleluya. No, yo soy cristiano y yo voy a la playa, yo voy al cine, yo comparto con mi familia, yo voy a los parques con mis hijos, yo hago todo normal, hago mi cena a final de año, comparto con mi familia, todo normal. Lo que simplemente yo lo que no hago, ni le hago daño a otro, ni aparte de eso me hago daño yo mismo. Como yo sé que yo no me puedo emborrachar, yo sé que la juca lo que hacen es que te hacen daño en los pulmones. Yo sé que si yo en mi negocio, yo hago negocio haciendo fraude, engañando a la persona, yo sé que le estoy haciendo un daño a alguien. Todo eso, si alguna vez yo lo hacía, o alguien me tienta para que yo por un trabajo haga algo malo, bueno, yo ahora digo, no, yo ahora soy una persona temerosa de Dios, una persona que le sirve a Dios, y yo sé que eso está mal y yo no lo voy a hacer. Para testimonio mío, yo como predicador, pero sobre todo por el temor de Dios y porque sé que el Señor lo ha dado todo por mí. Solamente lo hago por eso. En cuanto a la salvación, hermano, esto es gratis. Esto es una gracia inmerecida. Y el que no acepta al Señor, el que no confiese a Jesús, que Jesús es el que murió por usted y por mí, no yo, es solamente porque usted no quiere dejar los vicios, las drogas. Si tiene 3 amantes, dejar y tener su esposa,
tratar bien a sus hijos, dejar de ser violento, dejar de ser mentiroso, chismoso, o si usted también está atado a la brujería, al satanismo, a la idolatría, también no quiere quemar esos santos. Hermano, esos santos no tienen, esos demonios que lo que hay ahí, esos santos, esos cuadros no tienen ningún poder, hermano. Usted quiere saber si no tienen un poder, coja un gasolina con fósforo, tíreselo y préndeselo. Ellos son dioses y son santos y tienen poder, que se salven ellos. Usted no tiene que ir a sacar un santo si se está quemando, porque él es un diablo, él tiene poder. Como usted confía en él, confía que él tiene poder, que se salve también, préndalo a ver, para que usted vea cómo no se va a prender, cómo no le va a coger fuego el altar. Y si usted tiene miedo y no lo quiere hacer, busque un cristiano lleno del Espíritu Santo y delante de usted le va a prender fuego. Y usted va a ver cómo esos santos chillan, esos demonios, cogiéndole fuego. Tiene usted que pedírselo porque nadie va a ir a hacerlo a menos que usted no se lo autorice. Pero póngalo a prueba para que usted vea cómo esos santos chillan de una vez cuando uno va y le prende fuego. Eso quiere decir que eso no tiene poder, porque si no se salvarán ellos. Si tuvieran poder, se salvarán ellos. Y no tienen, ni tienen ellos para salvarse ellos, ni para salvarlo a usted. No ponga su confianza en eso. Ponga la confianza en el único que murió y resucitó. Ese sí, su tumba está vacía. Hay evidencia que su tumba está vacía. Y usted mismo dice, cuando usted va a la escuela, dice antes de Cristo y después de Cristo. Jesús dividió la historia. Jesús, están ahí los milagros, los prodigios, están ahí los discípulos. Y yo después de 2000 años, si yo estoy predicando aquí, es porque yo soy un discípulo de Jesús. Y es porque yo recibí el Evangelio de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Es que yo recibí la revelación de que hay un Dios, de que hay un creador que vino y pagó el sacrificio por cada uno de nosotros y pagó esa deuda que teníamos todos. Busquen de Dios, entreguen su vida al Señor antes que sea demasiado tarde, porque Cristo está a la puerta, hermano, y estamos en tiempos difíciles, hermano. No se queden, porque el mundo va a venir peligroso en todos los sentidos. Hermano, Dios le bendiga. Vamos a empezar el tiempo de oración. Aquellos hermanos que hayan puesto alguna oración, espero que este tiempo haya sido de edificación, esta palabra que el Señor me puso. Aquellos hermanos que quizá tienen dudas, que si tengo que llevar los sábados, que si tengo que aprenderme la Torá, que si tengo que ponerme un kippah, hermano, busque de Cristo. Ponga su confianza en Cristo. Es el único que no le va a fallar, hermano. Yo me puedo poner un kippah, pues déjame la barba como un rabino y ponerme una cosa. Y si yo tengo mi carnalidad, hermano, yo por ahí agachado, que nadie me vea, hago toda mi diablura. Si mi corazón estuviera dañado, eso quiere decir que lo que es importante es la intimidad que usted tenga con Dios. Lo primero es que a Dios nadie se le puede esconder. Y nadie puede engañar a Dios. Uno puede engañar al hombre, pero no a Dios. Entonces, como yo sé que a Dios no se le engaña, bueno, a Dios que yo le tengo fidelidad. Y toda mi causa yo vengo y se la traigo al Señor. Para que sea el Señor que haga justicia. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Vamos a estar en tiempo de oración. Dios le bendiga a todos los hermanos. Espero, dice así, ¿verdad? Con Cristo Jesús lo tenemos todo, en nada somos. Sin Él nada somos, aleluya, sí, gloria a Dios. Alabado sea el buenas noches, bendiciones para todos, Dios le bendiga. Buenas noches, bendiciones, María, Amparo, Dios le bendiga. Gloria a todos sus hermanos, bendiciones. Los hermanos que no han puesto oración, vamos a empezar el tiempo de oración. Amén, quiero buscar a Dios, mi hermano Cristian Manuel, vamos a orar por usted, para que usted tenga la fortaleza de buscar al Señor. Vamos a empezar a orar por nuestro hermano Cristian Manuel, para que el Señor le dé la fortaleza de buscar al Señor. Padre amado, Padre celestial, Dios de la gloria, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Dios Padre amado, Dios de la gloria, porque la palabra, Señor, que yo pude dar, Señor, yo sé, Señor, Padre, que ha sido, Padre amado, tocado los corazones, Señor. Yo sé que tú le hablaste a alguien aquí, Señor. Yo sé que mis hermanos han sido edificados, Señor, han sido fortalecidos en el Espíritu, Señor.
Yo te pido, Señor, que sea tú, Señor, Padre amado, dándole ese crecimiento espiritual, Señor. Ya la palabra fue sembrada, Señor. Espíritu Santo, te toca a ti, Señor, dar crecimiento, Señor, para que la fe no mengue en cada hermano que están aquí, Señor. A ti la gloria y la honra, y te doy gracias por todo. Padre, en este momento yo te presento a nuestro hermano Cristian Manuel, Señor, que necesita, Padre amado, que sea tú fortaleciéndolo en la fe, Señor. Que Él tenga un encuentro especial contigo, Señor. Que Él deje todo eso que no te agrada, Señor. Y Él se rinda a tu pie, Señor. Ponga toda su causa delante de tus manos, Señor. Obra grandemente en su corazón, Señor, Padre. Quita toda atadura, toda maldición, Señor. Quita toda debilidad, Señor, de su vida, Señor, Padre. Que Él pueda, Señor, Padre, ponerte a ti sobre todas las cosas, Señor, Padre. Te pido por él, Señor, Padre, sé tú con él, guárdalo y cuídalo y bendícelo en el nombre de Jesús. Gracias te doy por su vida, Julia. Dios le bendiga a mi hermana Juliana Rosario. Dios le bendiga a todos los hermanos que se siguen conectando. Bendiciones. Compartan esta transmisión. Aleluya. Duerman bien todos. Nuestro hermano Cristian. Dios le bendiga.